Quiero predicarles una palabra en el día de hoy que tiene que ver Aleluya. mucho con nuestros días, con nuestra vida de creyentes, y tenemos que verdaderamente entablar con el conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 3. Aleluya. Libro de Mateo capítulo 3. Lo vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera de 1960, entendiendo que la mayoría de los creyentes en Jesucristo, en nuestro Mesías, y la palabra de verdad y el Evangelio, están más familiarizados con esta versión. Aleluya. ¿Ven? Amén. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Será el nombre de nuestro Mesías, Jesucristo, como se llama en hebreo, Yeshua HaMashiach. Y ustedes dicen, Amén. amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Se pueden sentar. Y estaremos predicando bajo el tema: tu opinión trae confusión. Aleluya. Escuche bien, el tema de esta hora: tu opinión trae confusión. Nos damos cuenta en la Reina Valera como en el capítulo 3 del libro de Mateo, Juan el Bautista nos trae una palabra de arrepentimiento. Y dice en el versículo 2 del capítulo 3: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía estas palabras resuenan en los púlpitos de las iglesias. Todavía estas palabras resuenan en las calles. Todavía estas palabras resuenan entre las familias cuando dicen: arrepentidos, tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Pero verdaderamente estamos entendiendo esta palabra. Verdaderamente estamos entendiendo lo que Juan el Bautista nos quiso decir. Porque yo tengo una problemática. Yo estoy viendo que en el primer siglo Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de Juan el Bautista habíamos visto un hombre llamado Nehemías que se había arrepentido por el pecado que él había cometido y por el pecado que habían cometido sus padres. Mi alma adora la gloria del Señor. Y el Padre Eterno le da la oportunidad de reconstruir los muros de Jerusalén, y le da la oportunidad también al pueblo de Judea, al pueblo de los judíos, a Benjamín, a Leví y a Judá, para poder retomar nuevamente la tierra de Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Pero muchos años más tarde, cientos de años más tarde, después de Nehemías, escuchamos a Juan el Bautista diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de Mateo, pero según el Mateo hebreo de un hombre llamado Shem Tov, que lo escribió en Shem Tov, dice el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 2: voy a amar Yaserú, Bateshuvah, Shemalhut, Shamajin, Kerubá, Levá. Eso es en hebreo, pero se lo voy a traducir. Y decían: vuélvanse en arrepentimiento, porque el reino de los cielos está presto a venir. Cuando busco una edición en hebreo es porque quiero cotejar el mensaje que estoy trayendo y la enseñanza a través de unas escrituras un poco más antiguas, porque nosotros tenemos el conocimiento que mientras más fueron pasando los años, menos entendimiento de la inscripción hebrea se tomaba en cuenta para seguir traduciendo la palabra del Señor. Y por eso es que muchas veces tenemos traducciones que en diferentes significados. Pero quiero entrar en el hebreo porque, como conocemos, Jesucristo era hebreo, Juan el Bautista era hebreo, Mateo era hebreo, Juan era hebreo, todas estas personas eran hebreos, la mayor integrante de los que están en la Biblia eran hebreos. Pues yo quiero saber de la manera en que ellos lo escribieron para poder entender. Aleluya.
Ahora bien, cuando decía, vuélvanse en arrepentimiento, si nos damos cuenta, Weamar, Yaserú, Ba Teshuvah, esa es la palabra arrepentimiento, Ba Teshuvah, y significa vuélvanse a Dios. Aleluya. Ahora, cuando nosotros lo buscamos en una versión un poco más moderna, lo podemos encontrar en el libro de Mateo, pero el capítulo 3, pero la versión de la traducción en lenguaje actual, y dice en el capítulo 3, años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. ¿Se estaban dando cuenta? Vuélvanse a Dios. Pero yo vuelvo y pienso, vuélvanse a Dios. Cuando vemos Nehemías antes de Juan el Bautista volviéndose a Dios, cuando vemos a Esdras con un gran pueblo volviendo a enseñarles los mandamientos, y lloraron porque era algo tan esplendoroso en aquel momento cuando se volvieron a Dios después de la cautividad de Babilonia. Ellos comenzaron a regresar y a retomar su reino, a retomar la tierra de Israel, y vemos que hubo una reconciliación entre el Padre y el pueblo de Dios. Cuando Nehemías, cuando Esdras, pero vuelvo y le repito, años más tarde, Juan el Bautista nos vuelve a decir que hagamos Teshuvah, vamos a volvernos nuevamente a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? Pero no quiero que te olvides del tema. Tu opinión trae confusión. Y yo quiero hacer esta pregunta: ¿por qué Juan el Bautista exhorta al arrepentimiento? Si muchas personas conocen a Nehemías, muchas personas saben lo que sucedió, muchas personas saben que Dios le otorga a Nehemías, a Esdras, vuelvo y repito, para que puedan entender, mucho tiempo antes de que naciera Juan el Bautista, los toma en cuenta, los perdona, se reconcilia con ellos, reconstruyen el templo, comienza nuevamente el sacrificio, y aparentemente todo estaba bien. Pero aparece Juan el Bautista, según la profecía de Isaías, diciendo: arrepentíos, va Teshuvah, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nos vamos a la Biblia, el libro de Deuteronomios, un poco, mucho más atrás, en el capítulo 11, versículo 26, Aleluya. vemos al Rey de los cielos y de la tierra dándonos una advertencia. Cuando digo dándonos es porque yo también me considero pueblo de Dios, y en Deuteronomio se le está hablando del pueblo de Dios, y el mismo Dios, el Rey de los cielos y de la tierra, dice de la siguiente manera en el capítulo 11, versículo 26: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escuchen bien. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Escuchen bien. El Padre da una advertencia en el libro de Deuteronomios, mucho antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, y les dice que en ese mismo momento está escrito, está para récord, lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en cualquier traducción, capítulo 11, versículo 26, que nuestro Padre Celestial, a través de los labios de Moisés, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y dice que la bendición, si oyeren los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea, si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, los que están escritos. Y la maldición, si no los oyeres y te apartares del camino, o sea, de cómo debes andar,
que yo os ordeno hoy. O sea, después que te doy una ordenanza, si te apartas de ese camino, de esa ordenanza, de esa manera de comportarte, entonces sabes que para ti va a venir una maldición, porque dice para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Estamos viendo esto en el libro de Deuteronomio, estamos viendo el pueblo de Israel, estamos viendo el Rey de Reyes, Señor y señores, decretando sobre su pueblo una advertencia de bendición y una advertencia de maldición. Ahora bien, ¿qué sucedió? Vemos más adelante que el pueblo de Israel pide un rey. Y entonces, ¿qué sucede? Pero el reino, en obediencia, se constituye un Reino Unido. Ahora ellos piden un rey. Todos conocen que el primer rey del pueblo del pueblo de Israel o del pueblo de Dios fue Saúl. Saúl era un hombre que estaba obedeciendo los estatutos y los mandamientos de Dios. O sea, tenía el reino caminando bajo los estatutos del Señor. Simplemente que él desobedeció algunos reglamentos o algunas ordenanzas que Dios directamente le había dado a él. Pero el reino, el pueblo, las 12 tribus de Israel estaban sacrificando a un solo Dios, estaban obedeciendo los mandamientos, estaban guardando sus fiestas, estaban guardando sus tiempos designados. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? Pero el reino se mantuvo unido. Podemos adorar en esta hora. No importando la desobediencia de Saúl, ¿sabe? Independientemente, su historia independiente entre Saúl y Dios, el pueblo seguía caminando bajo los estatutos que Moisés le dio. Ahora bien, cuando viene David al reino, conocemos también y entendemos que David mantuvo las 12 tribus de Israel, un solo reino unido. ¿Por qué? Porque era un reino que estaba en obediencia. Y entendemos que David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. El Salmo 119 nos explica un sinnúmero de alabanzas, un sinnúmero de decretos, un sinnúmero de confesiones del mismo rey David diciendo que amaba sus estatutos, que me hiciera entender tu ley, que me hazme entender tus mandamientos, dame como la fuerza para caminar en ellos, yo quiero deleitarme en ellos. Y todavía vemos un reino con 12 tribus como estaba establecido desde el principio. Pero más adelante sabemos que David también desobedece independientemente. O sea, esto es una desobediencia no del pueblo, sino una desobediencia del rey, en el cual el pueblo todavía se le exige caminar en los mandamientos, caminar en los institutos, en los estatutos y caminar en todos los decretos que el Rey de Reyes y Señor de Señores en el libro de Deuteronomio que les acabo de leer les propuso para ellos tener y mantenerse en una bendición. Ahora bien, David desobedece, pero el pueblo sigue caminando. David paga las consecuencias, pero el pueblo sigue caminando. O sea, el pueblo se mantiene en la bendición. ¿Por qué? Porque ahora no es la opinión de Saúl, no es la opinión de David, no es la opinión de Moisés, no es la opinión de los jueces, no es la opinión de Samuel, sino son los decretos establecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que el pueblo se mantiene unido todavía, 12 tribus, en el reino de David. Aleluya. Ahora bien, Salomón continúa con 12 tribus. Un hombre que fue dotado de la sabiduría de Yahweh, o de la sabiduría de Dios. Cuando digo Yahweh, digo su nombre, el nombre de nuestro Padre Celestial en hebreo. Pero Salomón está dotado de su sabiduría, está lleno de sabiduría. Él le pide al Padre, dame sabiduría porque este pueblo es grande. Y el Padre dice, como no has pedido riquezas, sino que has pedido sabiduría para poder manejar mi pueblo, pues te daré la sabiduría y te daré riqueza. Y el Padre lo bendijo de una manera especial. Y muchas veces eso ha sucedido con todos nosotros, porque hemos pedido cosas sabias y el Señor coge y nos bendice y coge y nos llena de su favor. Y bendice nuestro hogar, y bendice nuestras finanzas, y bendice nuestra salud, y bendice todas las cosas que tenemos. Pero ¿qué pasa con este hombre? Después de la bendición, se amparó en su propio vino. Aleluya. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque Salomón se amparó a través de su sabiduría, en su propia opinión,
y aquello establecido que fue respetado por Saúl, que fue respetado por David, que fue respetado por los jueces, que fue respetado por Samuel, ahora comenzaba a carecer de importancia, porque número uno, en la opinión de Salomón, casarse con mujeres extranjeras no era pecado. Y ya había un establecimiento en cuanto a la segregación del pueblo de Israel, no contaminarse con otras naciones. ¿Por qué? Porque sabemos que había un plan de redención y había un plan en medio de esa casta pura de este pueblo. ¿Para qué? Para traer al Mesías. Aleluya. Pero la opinión de Salomón pues se interpuso ante los mandamientos y el decreto de nuestro Padre Celestial, y para él ya no era importante, eso carecía de importancia. Eso no era tan malo, eso no era pecado casarse con una mujer de otros lugares. Si yo soy el rey de Israel, si yo soy el hombre que gozo del favor de Dios, tú sabes, yo soy el hombre que Dios ha elegido para poder enseñarle a las naciones la sabiduría de él, pues que me case con una mujer de las naciones no tiene que ver, porque yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la propia opinión de Salomón. Te adoramos. Aleluya. La segunda consecuencia, al ampararse en su opinión, fue introducir las creencias extranjeras en el templo de Dios o de Yahweh y en el pueblo de Israel. Para él tampoco era pecado, porque como ya tenía mujeres de otras naciones, ya las creencias de otras naciones comenzaron a entrar en su casa. Entonces las mujeres que él tenía, él las amaba. Entonces pues ya había un rey que era permisiva. Lo que David con su espada condenaba, ahora Salomón lo toleraba. Lo que David con su espada no permitía, ahora Salomón su hijo lo permitía. Y ahora estamos viendo que no solamente se establece una nueva teología en el pueblo de Israel, sino que ahora comienza una apostasía. Ahora no es un solo Padre Celestial, ahora tenemos otros dioses, otras creencias, una manera de adorar diferente. Ya Salomón no estaba, si podemos estudiar en la palabra, los que han estudiado un poquito más y han profundizado, Salomón ahora estaba sacrificando en los lugares altos, ya no estaba sacrificando en el templo como era requerido. Después de haber construido un templo tan esplendoroso, ahora él quería sacrificar como sacrificaban las personas de Canaán, como sacrificaban los extranjeros en los lugares altos y no en el templo de Yahweh. Te adoramos. Y la tercera opinión era la catastrófica: compartir la casa de Dios, la casa de Yahweh, el templo, con otros dioses. Para él tampoco era pecado. Santo. Nos estamos dando cuenta como nuestra propia opinión muchas veces trae confusión. Nos estamos dando cuenta como aquella cosita que antes era mala, ahora la podemos tolerar dentro de nuestra creencia, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestro camino. ¿Por qué? Porque quizá ha pasado mucho tiempo, porque la generación de David no es la misma generación de Salomón, porque la generación de Saúl no es la misma generación de Salomón, porque la generación de los que comenzaron el Pentecostés quizá no es la misma generación que tú y yo tenemos ahora. Pues déjame decirte una cosa: según va pasando las generaciones, la maldad sigue aumentando, y según la maldad sigue aumentando, nosotros tenemos que ser un poco más estrictos con nuestras enseñanzas, tenemos que ser un poco más estrictos con el estudio, el escudriñar la palabra, tenemos que ser mucho más estrictos con lo que verdaderamente el Padre le ha pedido al hombre, porque dice que lo que Dios exige del hombre es simplemente que lo respeten y que guarden sus mandamientos. Aleluya. Te adoramos. Pero ya esto no es cuestión de generaciones, esto es cuestión de que haya algo escrito, esto es cuestión de que ya nuestra opinión no importa. ¿Por qué? Porque nuestra opinión lo que trae es confusión. Y ese es el tema de esta hora. Yo quiero llegar a la mente de muchas personas que están estudiando la palabra. Yo quiero llegar a mentes que quieren salvarse de la ira venidera. Yo quiero llegar a las mentes de esas personas que no quieren entrar en el infierno. Pero yo quiero que ellos entiendan que su opinión lo que puede traer es una gran confusión. Históricamente, bíblicamente, yo quiero traerle en esta hora esta enseñanza, porque yo puedo demostrar que la opinión que tuvo Salomón fue una catástrofe para el pueblo de Israel, una catástrofe para el pueblo de Dios, una guerra, una gran batalla para Juan el Bautista, para Pablo, para Pedro, para todos estos hombres que quisieron traer la restauración de todas las cosas. La Biblia verdaderamente como estaba establecida. ¿Por qué? Porque la opinión de Salomón trajo confusión.
volvemos nuevamente, una advertencia del Rey de los cielos. Cuando vemos que Salomón toma en poco lo que Dios había establecido en el libro de Deuteronomio, cuando dice: aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no los oyeres. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que entender que hay maldición si no se escucha lo que Dios quiere decir. La misma palabra nos dice: si escuchas palabra de Dios, no endurezcáis tu corazón. Y esto fue lo que pasó con Salomón, y esto es lo que ha sucedido a través de la historia, que muchas personas han endurecido su corazón, escuchando la palabra de Dios, escuchando la verdad, y han comenzado a practicar nuevas doctrinas acerca de su opinión. Aleluya. Las consecuencias de la opinión de Salomón fueron las siguientes. Número 1, provocó que un reino se dividiera en dos: la casa de Israel, que se encuentra en el reino del norte, y la casa de Judá, que se encuentra en el reino del sur. Ya vemos una división. La consecuencia número 2 es que los dos reinos guerreaban entre sí. Y si un reino guerrea entre sí, quiere decir que hay un reino dividido, y ese reino no prevalece. Aleluya. La tercera consecuencia de la opinión de Salomón fue que la casa de Israel, el reino del norte, se convirtió a Baal. O sea, ahora apostató. Ahora los dioses que él puso en el templo ya eran más atractivos que el Dios de Israel. Ahora los dioses que las mujeres de Salomón adoraban, y de la manera que él iba a los lugares altos a sacrificar, que se le sacrificaba a los dioses de Baal, como vimos en el reino del norte, como supimos de Jezabel y Acab, y vimos la guerra que tuvo Elías por esta situación, lo provocó las consecuencias de la opinión de Salomón. Por eso es que el tema de esta hora es: tu opinión trae confusión. Porque él opinó que aquellas cosas no eran tan importantes. Y miren, ya vemos que el reino está dividido en dos reinos. Ahora vemos que están guerreando entre sí. Ahora vemos que la casa de Israel ahora adora a otro Dios. Y la cuarta consecuencia es que la casa de Judá, el reino del sur, se vuelve a Dios. Restauran el templo para el tiempo de Nehemías y detrás. Y Dios devuelve la tierra de Israel, de Jerusalén. Pero ahora tienen maestros con diferentes opiniones. ¿Estamos entendiendo? Ahora tienen maestros con diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque tu opinión trae confusión. Ahora vemos un pueblo que verdaderamente quiere volver a Dios. Ahora vemos un pueblo que verdaderamente quiere caminar en sus estatutos. Ahora vemos un pueblo que quiere volver nuevamente a sacrificar como se hacía en el templo, a adorar al Padre como el Padre lo merece. Pero ahora tenemos un revolú de maestros y diferentes opiniones en el pueblo de Judá, y las otras 10 tribus de Israel esparcidas por toda la tierra, por la opinión de Salomón. Por eso es que tu opinión trae confusión. Cuando no tenemos la veracidad, o no tenemos, voy a ser un poco más simple, no tenemos el conocimiento entero de toda la palabra de Dios, entonces nuestras enseñanzas son basadas en nuestra propia opinión, y esa propia opinión lo que trae al pueblo de Dios es una confusión. Aleluya. Y tenemos que entender esto. Tenemos que dejar de opinar. Tenemos que dejar de decir así: yo creo que sí hace de esta manera, o se hace de aquella otra, o mi interpretación es esta, o mi interpretación es aquella otra. Tenemos que volver nuevamente, como dijo aquel profeta: deteneos en el camino y mirad y preguntad nuevamente por las sendas antiguas, porque tu opinión trae confusión. ¿Cuánto pueden adorar? Te adoramos, Señor. Ahora tenemos en el tiempo de Jesucristo 4 grupos de maestros instruyendo en su propia opinión. Escuchen bien: 4 tipos de maestros instruyendo en su propia opinión. Y déjame decirte en esta hora, esto que yo te voy a decir y te voy a enseñar en este momento es bien importante para que tú abras tus ojos. Porque el primer grupo que estaba enseñando en su propia opinión se llamaban los saduceos. Muchos hemos escuchado hablar de los saduceos, pero no sabemos qué era lo que estaban haciendo los saduceos en aquel siglo. No sabemos lo que estaban ejerciendo, cuál era su trabajo y lo que estaban enseñando. Los saduceos tomaron el lugar de los levitas en el templo y no creen en la resurrección.
donde la Biblia dice que había un nuevo sacerdocio después de los levitas. Tu opinión trae confusión. No hay un lugar en la palabra del Señor que diga que ahora se le da el sacerdocio a los saduceos para que ellos tomen el sacrificio en el templo de Jerusalén. No la hay. ¿Por qué? Porque eso fue una opinión, y esa opinión trajo más confusión. Aleluya. Te adoramos, Señor. El segundo grupo de maestros eran los fariseos. Ahora los fariseos crean nuevas escuelas para instruir sobre la resurrección, los profetas y el Mesías. Pero tenemos un problema. Tenemos unos maestros ahora secundarios que quieren restaurar todas las cosas, que quieren restaurar no solamente el Pentateuco, no solamente la Torá, sino también los profetas, también hablar de la resurrección, también hablar del Mesías, porque los saduceos no creían en nada de eso. Los saduceos solamente creían en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros que están en nuestras Biblias. Pero déjame decirte una cosa, los fariseos dijeron: ahora nosotros te vamos a enseñar, porque nosotros tenemos a los profetas Isaías, tenemos al profeta Jeremías, tenemos diferentes tipos de profetas que profetizaron para este tiempo. Pero había una situación que estaban divididos. Habían 7 casas de fariseos aproximadamente y 2 diferentes escuelas. Aleluya. Porque cada escuela tenía su propia opinión. Te adoramos, Señor. ¿Estamos dándonos cuenta? Los terceros maestros en el pueblo de Israel son los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Uno de ellos, usted lo conoce, Pedro, Kefas. Era un celote. Eran terroristas que día tras día planificaban ataques violentos para retomar el reino. Estos eran los celotes. Ahora el pueblo de Dios tiene una gran controversia, porque tiene ahora maestros también violentos que quieren retomar el reino, no de una manera pacífica, no de una manera espiritual, sino de una manera violenta, matando, arrebatando las cosas, ¿verdad? Como el Padre nos ordenó. No, de esa manera no. ¿Cómo? Con la opinión que trajo mucha confusión. Aleluya. Y por último tenemos los esenios. Y este nombre, ¿qué pasó con estas personas? Estas personas son descendientes de los levitas verdaderos, los cuales ministran fuera del templo, tomando un lugar en el desierto de Judea. ¿Nos estamos dando cuenta? Tu opinión trae confusión. Si no entendemos qué hacía Juan el Bautista en el desierto de Judea, predicando arrepentimiento, que se volvieran a Dios, bateshuvá, como se dice en hebreo, no te vas a dar de cuenta que este que estaba en el desierto era un descendiente de los levitas, era un esenio, y por eso este hombre no podía estar en el templo, porque los saduceos habían tomado ilegalmente el templo, y él tenía que ministrar en la ortodoxia, donde mismo Dios se le había aparecido primero a los israelitas en el desierto. ¿Cuántos pueden adorar? Te adoramos. Aleluya. Por eso es que yo te digo en esta hora que tu opinión lo que trae es confusión. Te adoramos, Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber que Juan el Bautista era un esenio? Volvemos a Mateo capítulo 3, versión Reina Valera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Un esenio, un descendiente levita. El único en poder identificar el Cordero intachable que quita el pecado del mundo, porque no podías ir donde Caifás, porque necesitabas un verdadero levita para poder aprobar el Cordero. Y cuando Jesucristo, Yeshua Mashiach, como yo lo conozco en hebreo, vino a caminar para el Jordán, para el desierto de Judea, para bautizarse, Juan el Bautista hizo su trabajo como levita, como sumo sacerdote levítico, y dijo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos pueden adorar esta hora? Por eso es que tu opinión es confusión. Aleluya. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por eso es que Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento. El pueblo de Dios tiene muchas opiniones, maestros en desacuerdo, y ahora no hay una sola ley, sino 2: la ley de Dios y
y la tradición de los ancianos, la ley de los hombres. Porque cuando estos hombres saduceos retoman el templo, se comienza una guerra intelectual, porque ahora los intereses son económicos. Ahora en el primer siglo los intereses no son simplemente de poder interpretar la palabra del Señor, sino el poder retomar una posición para poder aventajarnos del sueldo que Roma le puede dar a los dirigentes del pueblo de Israel. Entonces ahora estos hombres, después de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de los muros de Israel, comenzaron a darle una interpretación a la ley de Dios y comenzaron a hacer un nuevo libro de la ley que hoy en día es llamado como el Talmud entre los judíos ortodoxos, que simplemente es la ley oral. Para aquellas personas que todavía no conocen los dos tipos de leyes que habían en el primer siglo, cuando Jesucristo estaba habitando en la tierra, era la ley de Dios y la ley de los hombres. La ley escrita, la ley de Dios, la que está en la Biblia de cada uno de nosotros, y la ley oral, que fue la que Él vino a abolir, la que Él vino a romper, la ley y los estatutos, decretos por ordenanza que los hombres habían hecho encima de la ley de Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos poner esto? Vamos a buscar en la palabra. La ley de la tradición versus la ley de Dios. ¿Estamos bien? La ley de Dios versus la ley de la tradición. En el libro de Marcos, escucha bien, capítulo 7, versículos 8 y 9 de la Reina Valera, podemos ver a Jesucristo mismo exhortando, señalando, disputando contra los fariseos. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, podemos ver, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El versículo 9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aleluya. Yo quiero detenerme aquí porque yo quiero aclarar este punto, porque es un punto muy importante, que han pasado años. Yo tengo 43 años de edad y yo desde que soy un niño que le sirvo al Señor, desde mi temprana edad de la niñez, nunca me habían dicho a mí que la tradición que estos judíos o israelitas estaban guardando era tradiciones de hombres que ellos habían puesto por encima de los mandamientos del Señor. No tiene que ver con los mandamientos de Dios, porque el mismo Jesucristo le dice aquí: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. No tiene que ver con los tiempos designados ni las fiestas que los israelitas proféticamente guardaban, porque esas fiestas tienen un sentido profético donde Dios está estableciendo los tiempos designados para su pueblo. El día de reposo no son tradiciones de los hombres, ni todas las cosas ejecutadas para la adoración de Dios no son tradiciones de los hombres, porque tu Biblia y mi Biblia, no importando la versión, dice claramente que Yahweh, o Dios, o Jehová, le dio estos mandamientos y estos estatutos a Moisés. Y Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos pueden adorar a esta hora? Por eso es que tu opinión trae confusión. Necesitamos botar el conocimiento, necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos entender verdaderamente las raíces de nuestra fe. Aleluya. Porque tu opinión, escúchame bien, dirigente que me estás escuchando, pastor, evangelista, tu opinión trae confusión. Te adoramos. Aleluya. Vuelven a surgir las opiniones de los hombres en el comienzo apostólico. No importando que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como se conoce en hebreo, haya corregido a tantas personas, tantos judíos lo hayan seguido, sí, muchos judíos lo siguieron. En el capítulo 21-20 del libro de los Hechos dice que muchos de los judíos creyeron, dice que millares creyeron, y todos celosos de la ley. Hechos 21-20, para aquellos que dicen que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, eso se identifica que a los de su oficio, a los que enseñaban, a los que tenían su propia opinión, vino y ellos no lo recibieron. Pero el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, dice que millares creyeron y todos celosos de la ley. Hechos 21-20.
Ahí lo pueden encontrar. Aleluya. Pero vemos que después que él enseñó a tantas personas, porque entendiendo que mientras él enseñaba, dice la palabra que hubo un momento donde él estaba en un monte y habían 5,000 sin contar las mujeres y los niños, y él los alimentó y los enseñó y los educaba. Dice la palabra que después de haber educado a tantas personas, los mismos que se estaban convirtiendo al mensaje del Evangelio de Jesucristo estaban teniendo una gran problemática, y esto lo vemos en la iglesia de Corintios cuando Pablo exhorta, y lo vamos a ver ahora en la versión Reina Valera, en 1 de Corintios capítulo 1 versículos 12 al 14 o 12 y 13. Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros, este es Pablo hablando, dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Aleluya. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Aleluya. ¿Acaso está Cristo dividido? Ahora yo le voy a hacer esta misma versión. Si en el día de hoy el apóstol Pablo estuviese vivo y nos tuviera que escribir una carta en este siglo, en este tiempo, así diría Pablo si estuviera vivo en este siglo. Quiero decir que cada uno de vosotros, estoy en el mismo 1 de Corintios 1:12, esto si estuviera vivo, cada uno de vosotros dice: yo soy pentecostal, y yo bautista, y yo delgado, y yo liberal. Y Pablo diría: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo tiene diferentes concilios? ¿Acaso Cristo tiene diferentes denominaciones? ¿Fue crucificado tu pastor por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de tu concilio? Esto es lo que te diría Pablo a esta hora. ¿O fuiste bautizado en el nombre del concilio? ¿O tu pastor fue crucificado por ti? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Tú que me estás escuchando, tu opinión lo que ha traído es confusión. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Mi alma adora la gloria del que vive para siempre. Tu opinión trae confusión. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar y escudriñar bien la palabra del Señor. Por eso es que nosotros no podemos decir y seguir amparándonos en que mi pastor me enseñó esto, porque ¿acaso fue crucificado tu pastor por ti? ¿Acaso el concilio donde tú te estás congregando fuiste bautizado en nombre de ese concilio? Yo creo que cada uno de nosotros que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo. Yo creo que el que crucificaron en la cruz del Calvario, ese se llama Jesucristo. Y dice que no hay otro nombre dado a los hombres. O sea que no hay ningún intermediario. Hay un solo Dios y un solo intermediario, el Padre Celestial. Y Jesucristo, el que tú conoces, el crucificado, es el que te va a llevar a la vida eterna. Por eso es que Cristo no está dividido. Por eso es que la opinión trae confusión, porque tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar y tenemos que saber verdaderamente dónde estamos parados, porque en aquel día habrá muchas sorpresas, y no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque dice la palabra que muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios fuera, en tu nombre hicimos muchos prodigios. Pero Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque tu opinión trae confusión. Aleluya. Señor. Aleluya. Yo quiero terminar con este detalle, entendiendo y resumiendo que la opinión de muchos maestros, que la opinión de muchas escrituras, libros, la opinión de diferentes tipos de concilios, diferentes tipos de denominaciones, ya entendemos que solamente Él viene a buscar una novia, una sola. Entendiendo que a través de los años siempre el enemigo ha traído apostasía, ha traído engaño, ha traído diferentes tipos de adoraciones para que el hombre caiga de la gracia del Señor. Yo quiero que tú entiendas algo. Si algún defecto de estos está en tu comportamiento, tengo malas noticias en el día de hoy para ti. Busca Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Porque en el día de hoy es bien importante que usted entienda que el reino de los cielos está cerrado para personas que practican
cosas que están ya escritas desde hace muchos años, del primer siglo, cuando Pablo escribió este libro. Dice, del 16 en adelante, capítulo 5, versículo 16 en adelante del libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escucha bien, contrista al Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no estáis bajo la condenación que exige desobedecer la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, adorar a otros dioses. Mire a ver lo que usted está celebrando. Mire a ver de dónde es el origen de las fiestas que usted participa familiarmente. ¿Dónde se originó? Porque si se originó para adorar a un dios pagano, usted también se está viendo involucrado adorando dioses ajenos delante de nuestro Dios. La hechicería, las enemistades, escúchame iglesia, las enemistades. Este es el aguijón que está cerrándole las puertas a muchos creyentes al reino de los cielos, porque yo le voy a leer lo que está escrito en el libro de Gálatas mientras estoy leyendo. Yo quiero que usted me siga. La enemistad, los pleitos, los celos, hermanos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. O sea, tu propia opinión. Herejía es tu propia opinión, la que trae confusión. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea, una repetición, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia me dice a mí que si tú estás adorando un Dios diferente al que yo estoy adorando, y tú te crees que, y tú piensas que tú estás bien y tú estás mejor, el libro de Santiago me dice y me suelta y me señala que yo tengo que sacar a mi hermano del error. Y si yo puedo sacar a mi hermano del error, dice que cubro multitud de muerte. Ahora déjame decirte una cosa: si tú no tienes la palabra respaldando tu verdad, si tú no tienes la Biblia, si tú no tienes las palabras de tu maestro ni los estatutos de el Dios de los cielos y la tierra para sacar a un hermano del error, quiere decir que el que está en un error eres tú. Tú tienes que escudriñar las escrituras, tú tienes que caminar por los estatutos, tú tienes que, para poder verificar la paja que tiene el ojo ajeno, tú tienes que verificar la viga que tú tienes en tu ojo. Y muchas de las vigas que en el pueblo de Dios se están presentando hoy es la opinión que ha traído confusión, y esa opinión lo que ha traído es ceguera espiritual, ha traído ignorancia, ha traído falta de conocimiento, y han invalidado los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para seguir las tradiciones de los hombres, porque tu opinión lo que ha traído ha sido confusión. Mi alma adora la gloria de Dios. En el día de hoy yo quiero terminar con esto. El último libro escrito en la Biblia, mejor conocido como el Apocalipsis, libro de revelaciones, nos enseña quién verdaderamente son los santos. En el capítulo 14, escúcheme bien, versículo 12 del libro de Apocalipsis, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Si en el día de hoy usted no entiende los mandamientos de Dios, yo le tengo una mala noticia. Usted no está siguiendo una doctrina, sino una opinión. Y este mensaje que yo le estoy trayendo en el día de hoy puede ser que le traiga a usted confusión. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos los mandamientos de Dios y comenzamos a caminar en la doctrina de los hombres, tenemos un gran problema. Y es que ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición.
Y tenemos que verdaderamente hacer como dijo el profeta Jeremías: deteneos en el camino y mirar y preguntar por las sendas antiguas, porque hubo mucha manipulación en nuestra creencia, en nuestra fe, y ha habido mucha opinión, y por eso es que el pueblo de Dios en el día de hoy anda en confusión. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, Padre Santo y Padre bueno, Abacadosh, por permitirnos predicar esta palabra en el día de hoy. Permitirnos enseñar la verdad de tu palabra y no mi opinión, sino lo que está escrito en ella. Gracias, Padre, porque sé que hemos llegado a muchas mentes y a muchas almas que van a comenzar a escudriñar tu palabra de la manera correcta, sin ninguna opinión, para salir de la confusión. Te pedimos, Padre, que esta semilla brote en los corazones y en las mentes de las personas que han recibido este mensaje al 100%, y que ellos también siembren la semilla del conocimiento a otros, porque dice tu palabra en el libro de los Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor a Yahweh, el temor a ti. O sea, si nosotros te tememos y nosotros caminamos en tus estatutos y te obedecemos, quiere decir que somos hombres y creyentes sabios. Porque dice ese mismo capítulo, el versículo 7, terminando, que los insensatos desprecian, desechan, rechazan la sabiduría. Y yo te pido por aquellas personas que dicen que se quieren quedar con el pequeño conocimiento que tienen, porque en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que tu pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, como se llama tu hijo en hebreo, que tú quites las vendas, que rompas la ignorancia y que comiences a capacitar tu pueblo con el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.